Bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestra resolución de problemas de proporciones y este particular tiene la siguiente condición. Tres médicos, vamos a colocar entonces nuestras variables. Aquí tenemos los médicos. Médicos pacientes y trabajan en turno de 5 horas. Por lo tanto, tenemos el tiempo, pero está medido en horas. Es decir, ahora, ¿cuántos médicos son? Tres médicos de un hospital atienden 65 pacientes. Ahí estamos. En turnos de 5 horas. Si un médico está con licencia y dado que la emergencia sanitaria duplicó el número de atenciones, ¿cuántos médicos como mínimo deben llegar al hospital para cubrir la demanda? Se aumentarán su turno en 1,5 horas. Entonces, si se duplicó, ahora ya no son 65, sino que es 130. Y como dice que aumentó el tiempo en 1,5 horas, a las 5 que había antes le agregamos 1 hora y media y nos queda 6,5. Listo. Lo importante ahora es establecer si las variables son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Primero, si tres médicos atienden 65 pacientes, para atender 130, bueno, se necesitan más médicos. Eso significa que la proporción es directa. A su vez, si tres médicos para hacer un trabajo, para atender los pacientes en particular, trabajan 5 horas diarias, pero si ahora trabajes en 6,5, que es más tiempo, bueno, se necesita menos cantidad de médicos. Por ende, eso es una proporción inversa. Ahora tenemos que calcular dicho valor. ¿Qué tenemos? X con 130, como es directo, se divide. Y por lo cierto, el 3 con el 65 también. Definición de proporción directa. Pero si X médicos y H tiempo es inverso, esas variables se multiplican por 0,5. Y si multiplico por 6,5, perdón, también lo tenemos que multiplicar por 5 en la fila superior. Ahí está. ¿Quién es X entonces? X es 3 por 5 por 130. Y eso es sobre 65 y sobre 6,5. Vamos a calcular entonces acá. Bueno, 3 por 5 es 15, multiplicado por 130, dividido. Y como en este caso nuestro denominador tiene una multiplicación, yo voy a colocar paréntesis y voy a decir 65 multiplicado por 6,5. Cierro paréntesis, es igual a 4,6. Es decir, como son personas, X representa una cantidad de médicos, X es 5. Y como les he comentado en más de una oportunidad, no siempre el valor que uno encuentra al momento de despejar X es la respuesta al problema, porque dice, ¿cuántos médicos como mínimo deben llegar al hospital? Si para la condición 2 se necesitan 5 médicos y habían 3, obviamente hay que contratar o debe aumentar 2. Sin embargo, hay una parte muy importante que no debemos dejar de pasar, que de los 3 médicos que habían, hay uno que está con licencia. Ahí está. Hay uno que está con licencia. Y por lo tanto, de los 3 originales, solamente hay 2. Y si yo necesito 5,
Eso significa que para cubrir la demanda se deben, ¿cierto?, considerar 3 médicos más. Ya no voy a escribir la respuesta, pero obviamente usted sabe que hay que responder de manera verbal, porque siempre esto es importante en un desarrollo, siempre uno tiene que dar respuesta al problema y una recomendación, esos famosos cuadrados que muchas veces uno coloca ya al momento de resolver, en este caso no es válido como una respuesta, mucho menos si en este caso es el 5 el que se está destacando. Ya, la respuesta final es, deben llegar al hospital como mínimo 3 médicos para poder cubrir la demanda de, en este caso, los pacientes, ¿ok? Así que bueno, espero les haya servido y cualquier consulta ya saben cómo poder comunicarse conmigo.